Bien, están ahí, gracias. Saben que hoy quisiera hablar, y le he puesto de título a esta prédica, Dando a su medida. ¿Cómo se llama? Dando a su medida, ¿sí? La verdad que esta palabra surge de la semana pasada. Tuve como una visión, o durmiendo, soñaba con esta porción de la palabra de Dios que vamos a leer dentro de un rato. Y vieron, cuando el Señor te hace ver o te hace leer algún versículo clave, vos sabes que el Señor te está hablando a tu corazón. Así que fue así que ayer me puse a preparar esta palabra. Espero que el Señor pueda también traerles entendimiento de lo que vaya a hablar. Dice, dando a su medida. Cuando hablamos de medida, estamos hablando de exactitud, ¿sí? Las medidas son para eso, para traer exactitud. Por ejemplo, si yo planifico hacerme una camisa para mí, con manguitas largas, con cuello, una camisa. Yo sé que voy a necesitar, para aquellas que conocen algo de costura, voy a necesitar 1,50 m de largo, por 90 o 1 metro de ancho más o menos, ¿no? Pero voy a necesitar 1,50 m. Ahora, si yo voy a la cedería y le pido a la persona que me atiende que me corte 1,50 m de esa tela y me corta 1,20 m, 1,30 m, ¿me sirve a mí? Para el diseño, capaz que sí me sirve, me hará salir unas mangas cortas, 3/4, pero la verdad que para el diseño o para lo que yo planifiqué no me sirve, porque me va a faltar un pedazo que es para que la manga o para el largo que me salga bien. Y ahí entendía esto de tener que aprender a dar a la medida, porque bueno, así como yo planifiqué mi camisa, que sea de mangas largas, que tenga tanto de largo, yo la planifiqué, así también el cielo planificó un plan eterno, que es que estamos hablando y venimos hablando tanto tiempo. El cielo planificó un plan eterno donde vos y yo somos útiles si damos a la medida que se espera. ¿Amén? Serviría y sí, pero tenemos que dar a la medida para verdaderamente ser útiles para ese plan y ese diseño que Dios tiene. ¿Cuál es la medida que Dios nos ha pedido que nosotros tenemos que dar? La medida que es Cristo, ¿sí? Que es Cristo, porque Él es nuestro modelo. Tenemos que ser exactos, y somos exactos cuando tenemos la medida de Cristo. Exacto, la palabra exacto significa preciso o fieles. Pero miren, vamos a leer ahí en Efesios 4:13 y nos da cuál es la medida que se necesita. Yo la voy a leer en las dos versiones, porque las dos versiones, la Reina Valera y la NTV. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra medida? Cristo. ¿Cómo tenemos que trabajar para llegar a esta medida? Ya lo vamos a ver. La otra versión dice, este proceso, y miren que habla de proceso, o sea, hay un proceso de crecimiento. Este proceso continuará hasta que todos nosotros alcancemos tal unidad en nuestra fe. ¿Y de qué más? De conocimiento del Hijo de Dios, que seamos ¿cómo? ¿Qué se espera entonces? Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, para nosotros ser fieles, exacto, tenemos que seguir esta medida que es Cristo. ¿Para qué? Para ser útil en ese propósito eterno que el cielo ya ha planificado para nosotros. Yo no sé, pero ustedes verán que todo se trata de medida. ¿Serán útiles las medidas? ¿Sí? Las medidas nos ayudan a ver crecimiento, la magnitud,
las medidas tienen un principio y tienen un fin. En realidad, las medidas nos ayudan a dimensionar todas las cosas. Por ejemplo, a ver, las amas de casa, si hacen una receta, ¿no? ¿Qué necesitan? Usar el medidor. A ver, las amas de casa, ¿o son como yo? Necesitamos usar el medidor. Ponemos 200 gramos de harina para una torta, 100 gramos de azúcar, 3 o 4 huevos. Necesitamos medidas para que el bizcochuelo salga conforme a lo que nosotros venimos planificando, ¿sí? Si vamos a los hombres, si van a edificar, Gustavo, van a construir un lugar, ¿qué usas? Necesitas sí o sí medir, porque si no te sale todo mal. Si van a hacer una pieza en un torno, los que son torneros, también necesitan medidas específicas para que esa pieza salga exacta conforme a lo que se está necesitando. Si vas a comprar un terreno, ¿qué necesitamos hacer al terreno? Medirlo. Si vas a comprar un televisor, te preguntan, ¿y de cuántas pulgadas? También necesitamos tener medición todo el tiempo. Pensaba que... ¿Cómo? Todo. Pensaba y me puse a buscar las unidades de medida de masa, está puesta en kilos y en gramos, ¿no? Cuando pesamos. La unidad de medida de longitud está en metros, centímetros y milímetros. La unidad de medida de capacidad de litros está en qué? Perdón, la unidad de capacidad está en litros y en centímetros cúbicos. La unidad de medidas de tiempo, ¿en qué está? En horas y en minutos, ¿sí? Y también tenemos la electricidad que se mide en amperios. Todo. ¿Están de acuerdo conmigo que para todo nosotros nos movemos con medida? ¿Sí? Necesitamos medida para todos. Ahora, para cada cosa está el metro, para otro está el litro, ¿cómo? La balanza. Para todo tenemos algo que nos ayuda a pesar. La pregunta es esta. ¿Qué o quién nos pesa a nosotros, nos mide a nosotros para saber si estamos dando a la medida de Cristo? ¿Quién se les ocurre que puede venir o no puede venir, estar en nosotros que nos va a ayudar a tener esa medición? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sabían ustedes que comienza a medir, a determinar la magnitud de cuánto estamos creciendo y entendiendo de la vida de Cristo en nosotros? Esa es la tarea que tiene el Espíritu Santo. Pero bueno, yo les dije que me desperté habiendo como leído dentro mío, en mi mente o en mi espíritu, una palabra que está en Ezequiel 47, que todos lo conocemos. Y ahí está Ezequiel teniendo una visión. Vamos a buscar capítulo 47, 1. Ahora, Ezequiel viene con una visión más o menos del capítulo 40. Y él comienza hablando diciendo que tuvo una visión, que vino un hombre con un cordel, que vendría a ser como 1 centímetro, y una caña que venía a medir. Y le enseñaba a Ezequiel el templo y le daba todo por medidas. Le decía cuál es la puerta de entrada, cuánto medía, por dónde tenía que ir, cuánto medía cada habitación, le dio detalle de todas las cosas. Según Pablo dice que estaba hablando del templo espiritual. Pero en fin, desde ahí comienza hablándole a Ezequiel, pero en donde yo quiero hablar o transmitir es lo que el Señor me habló precisamente en Ezequiel 47 con respecto a la medida. Por eso quería charlar con ustedes lo importante que son las mediciones, ¿no?, que tenemos. Miren lo que dice Ezequiel 47. ¿Todos conocen esta historia? ¿O historia no, esta visión? No, algunos no. Bueno, dice así, en mi visión, o sea, ya le venía diciendo cómo era, pero en mi visión, dice Ezequiel, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental.
Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Fíjense en el versículo 3. Me llevó a lo largo de, ¿qué? De la corriente de agua. Mientras avanzábamos, él, este hombre, iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba ¿a dónde? A los tobillos. Primero midió y luego vio que le llegaba a los tobillos. En el versículo 4 dice, midió otra vez otros 530 metros y una vez más me llevó a través ¿de dónde? De la corriente del agua. Esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Iba profundizando. Primero dijimos en los tobillos, ahora en las rodillas. Después, dice, de otros 530 metros que se midió, el agua me alcanzaba ya la cintura. Volvió a medir y traía la cintura. Y él seguía caminando. Versículo 5 dice, luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había que nadar, ¿sí? Había una buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Ahí lo vamos a dejar, ya vamos a seguir, pero quiero explicar hasta acá que yo les voy a dar una interpretación mía de lo que entiendo que representa cada una de estas cosas. Tenemos que recordar que en esta historia hay un hombre que está midiendo, está el agua que habla todo el tiempo de ese río, entonces yo creo que el hombre representa al Espíritu Santo. El agua que corría representa a Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Y la cuerda donde se toman las medidas representan los procesos que nosotros tenemos muchas veces en la vida, donde viene o está el Espíritu Santo midiéndonos a ver si damos a la medida para seguir en profundidad, para seguir más adelante. Entonces, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo o el trabajo que tiene con nosotros? Es ir mirando, midiéndonos para ver cuánto hemos crecido en la vida de Cristo, cuánto hemos madurado, para ver si estamos listos para ir a una mayor profundidad del conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque las mediciones que realizaba en esta visión, eso le iba habilitando que pudiera ir más profundo. Si nosotros no somos medidos, no vamos a poder avanzar hasta un tiempo, hasta una profundidad y un conocimiento mayor de Dios. Yo creo que cuando usted entienda esto que yo estoy hablando, como yo, empieza a amar las mediciones. Empiezas a amar porque todo lo que contiene la medición para nosotros. Primero que nada, quiero decirte que creo que todos entendemos que en Cristo hay una profundidad tremenda, una profundidad de conocimiento que necesitamos ir. No debemos detenernos. Muchos comenzamos con un instituto bíblico, comenzamos y ahí nos quedamos. Y no seguimos escarbando, profundizando cada vez más en ese conocimiento del Señor. Porque mientras vamos conociendo, vamos teniendo experiencia también en Él. Porque esas experiencias son las que nos ayudan a nuestra fe a mantenerse firme y permanecer en el Señor. Así que una de las primeras invitaciones es que no te estanques, que no te quedes, que te animes a conocer mucho que hay en el Señor. Vamos a leer ahí Efesios 3:18. Que nos está hablando que en Cristo manejamos dimensiones. En Efesios 3:18 dice, espero que puedan comprender. ¿Yo sola, Claudia? ¿Cómo corresponde? No. ¿Con quién? Con todo el pueblo de Dios. Esto no es algo para algunos. Dios nos está invitando que todos procedamos a conocerlo más allá, a comprender. Dice cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Está hablando de Cristo.
Tenemos que ir a conocer todo esto. ¿Por qué necesitamos conocer y comprender más a Cristo? El versículo 19 te dice el por qué. Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, una vez que vayan comprendiendo, entendiendo, serán como completos. ¿Con todo qué? La plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿Por qué necesitamos ser medidos? Para poder ir en mayor conocimiento de Dios, para no quedarnos ahí en la superficie, sino animarnos a ir más y más. Y ¿saben qué? Vienen un montón de mentiras y engaños. No, a vos la cabeza no te da, no vas a poder, los tiempos no te dejan, no, tu familia. Está lleno de mentiras y engaños que creemos que no nos va a dar. Pero eso no es nuestra tarea es aprender, ir más. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea el que nos traiga el entendimiento que nosotros necesitamos entender para comprenderlo más. Acá hay una metáfora que Pablo usa, que es la profundidad. Y esto se asocia mucho al conocimiento. También lo podemos ver en otros términos, ¿no? La palabra profundidad como misterio, sabiduría, la mente del Señor. De esa forma puede ir hablando. Así que a medida que yo iba entendiendo todo esto en el Señor, pensaba mucho en la necesidad de poder dar a la medida cada vez todo el tiempo, y que no sé en qué momento el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a estar midiendo. No sé en qué momento. Nos puede medir en diferentes formas. Pensaba, nos puede medir a través de un proceso que estemos viviendo, a través de un conflicto, a través de una tribulación. Nos puede medir a través de cómo estamos con la palabra. Porque, escúchame, ahí también nos mide a ver cuánto estamos realmente profundizando en la palabra de Él, cuánto nosotros estamos atesorando su palabra en nuestro corazón. Saben que nosotros cuando la leemos con entendimiento del Espíritu, esa palabra inmediatamente va a un depósito espiritual. ¿Para qué? Para cuando vos estés en momentos difíciles, cuando necesites sabiduría, el Espíritu Santo pueda traer de ese depósito y traerte a memoria esa palabra, y vos puedas caminar en esa circunstancia o situación que vivís conforme a lo que leíste con entendimiento de la palabra de Dios. Esto es glorioso. Viene a medirnos cuánto obedeciste esa palabra que el Señor te está hablando ahí en el corazón. Esa es la medición que el Señor está teniendo, o el que el Espíritu Santo va teniendo en nosotros. Recién pensaba, también podemos ser medidos en una alabanza. Viene y que de pronto, cantamos las canciones, yo me las sé de memoria, acá levanto las manos, acá pego el grito, acá hago tal cosa. La verdad que, ¿sabes qué viene a medir? Cuánto reconocimiento hay en tu corazón, cuánta adoración y alabanza podés expresar en tiempos de alabanza. ¿Cuánto estás dispuesto a rendir como cantábamos? Pensaba ahí también que la verdadera alabanza que hacemos, que recién cantábamos, que decía, todo viene de ti, todo vuelve a ti. ¿Sabes cuándo? Cuando hacemos una alabanza que proviene del Hijo, desde Cristo, de la vida de Cristo en nosotros. Esa es la que es recibida por el Padre con un perfume tremenda y vuelve a nosotros también. Por eso necesitamos mayor tiempo, aprender a alabar, aprender a tener estos tiempos realmente que sean expresadas desde esa vida que fluye desde el Espíritu. Dice que hay un río que fluye desde nuestro interior. Aprendamos, iglesia, a tener este tiempo de alabanza con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu. Amén. Amén. Pero bueno, cada proceso que viene del Señor, y el Señor me traía esta palabra, esos procesos es para que nosotros seamos ajustados. ¿Ajustado, decía yo? Sí, ajustado. Busco en el diccionario la palabra ajustada y significa que es adecuado para el fin que se propone. ¡Wow! ¿Se entiende esto?
esa situación que viene a pasar en nuestra vida nos viene a ajustar para que demos a la medida conforme a ese propósito eterno que Dios ha puesto o ha hecho desde la eternidad para nosotros. Así que ya vamos a ir viendo qué más hace el proceso, aparte de ajustarnos. Dice que el proceso viene para quitar todo lo que no es Cristo. Hay una palabra en la Biblia, que no me acuerdo ahora el versículo donde está, que dice que viene un juicio del cielo a quemar todo eso en nosotros. ¿Cuál es ese juicio? Viene en contra de lo que no es Cristo en nosotros. Cuando nosotros estamos viviendo situaciones verdaderamente difíciles en nosotros, estamos siendo purificados, estamos siendo lavados. Está quitando todo esto que no es Cristo, que no sirve en mi vida. Viene a acomodarnos según Cristo. Nos viene a acomodar, viene a quitar peso, viene a posicionarnos en Él y también viene a darnos un aumento de la vida de Cristo en nosotros. Yo no sé si entendés y comprendés lo maravilloso que es vivir en un proceso espiritual, porque en lo natural es re difícil, es re complicado, nosotros nos bajoneamos, nos venimos abajo, pasamos circunstancias, dolor, tristeza. En lo natural todo eso pasa, que Jesús también lo pasó, ¿o no? Vivió toda esa situación, pero sin embargo, yo no veo que en la Biblia que Jesús se quejó. ¿Usted vio que se quejó en algún momento? No, lo vivió. Ahora, ¿por qué nosotros todo el tiempo estamos en la queja, quejándonos de los procesos? ¿Por qué? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué no pasamos gloriosamente esos procesos? ¿Sabes por qué? Simplemente porque no estamos entendiendo que viene un mayor peso de gloria en nuestras vidas. Porque no estamos comprendiendo esto. Ahí en esos procesos somos medidos. Por ejemplo, si estamos viviendo en un tiempo de enfermedad en nuestro cuerpo, ¿quién no vivió un tiempo de enfermedad? Que es difícil porque hay dolor, porque hay un desazón completo de nosotros. ¿Sabes qué viene a medir el Espíritu Santo? ¿Qué mide el Espíritu Santo? ¿O qué valora en esa medición? Es cómo nosotros enfrentamos ese momento. Porque yo lo puedo enfrentar en mi autoconmiseración, y yo siempre hago esto, de lamerme mis heridas, porque yo soy la única que me pasa todo, a mí esto, yo ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no los otros? Todo me pasa a mí. Y empezamos con una cantaleta de autoconmiseración. O lo podemos pasar con la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Hay un gran abismo en estos dos procesos. ¿Por qué? Porque acá me veo yo, no tengo visión, no tengo seguridad, no tengo esperanza, quiero largar todo, me desanimé más, ya está, listo. O puedo pasarlo en la fe del Hijo, sabiendo que todo esto viene de Dios con un fin, porque es bueno, es agradable y es perfecto, y que acá hay seguridad, y que acá yo ya no tengo el control de las cosas, porque es Dios el que va controlando y manejando mi vida. Tenemos otra posición eterna, mientras acá andamos mirando para el suelo, acá tenemos conocimiento de causa, de por qué nos pasa. Entonces, aunque estés en dolor, aunque estés en tristeza, aunque estés en escasez, aunque estés mal, levanta tu mano y decía: gracias, Señor, por los procesos, porque me purifican, porque me limpian, porque me quitas peso, porque pones más de Cristo en mí. Hay dos posiciones que podemos optar y yo quiero llevarte que vos puedas ver esto. ¿Sabes que hay algo? Te voy a poner un ejemplo. Mi tío Pablo. ¿Cuántos lo han ido a ver, mi tío Pablo Sotola? Muchos de los que están acá. Levanten la mano. ¿Cuántos han ido? Para que ustedes reafirmen lo que yo digo. ¿Lo sintieron que se quejó en algún momento? Va a ser 3 años que mi tío está postrado en una cama, que no se puede levantar. Él tiene ahí al lado, a la par, el mate, tiene todas sus cosas donde puede... No se levanta. Ahora se levantó un poquito en la silla de ruedas, lo llevan, lo traen, pero un hombre que estaba bien, fuerte, que hacía misiones, de pronto tiene que llevar a alguien que lo lleve al baño, que le cambie pañales, que lo lave.
Y yo voy, ¿no? Y le digo, ¿cómo estás vos? ¿Ya te estás yendo o todavía te tenemos acá? Y no sé, yo ya me quiero ir con el Señor hace rato, dice, pero amo estar estos tiempos, son gloriosos para mí estos tiempos. Sí, le digo, sí. Dice, yo tomo mate con el Señor todo el tiempo y charlamos. Y Él me está haciendo ver y conocer y entender. No se lo digo a cualquiera, te lo digo a vos, que vos me vas a entender, porque los otros me van a llevar directamente al manicomio. Pero el que decide vivir en la fe del Hijo tiene otra posición. Y te digo más, disfruta de lo que esté viviendo. Ayer estábamos con Marcelo en el hospital y bueno, la primera vez que fuimos el domingo, que estuvimos ahí en la guardia, y él estaba todo dolorido y me dice, ¿sabes cuál fue mi oración? ¿Cuál? Le digo, mi oración, dice, fue que él me llevara a las cámaras de él, ¿no? A las cámaras de amor, de secreto de él. Ah, bueno, le digo, vos te pensabas que era algo romántico, mira, es esto, es para que lo escuches a él, para que lo atiendas a él, ni el teléfono tiene ganas de abrir, ni nada, porque está metido ahí en el Señor. Y ¿saben qué? Ayer le decía, con todo esto nosotros necesitamos salir aprobados de acá, así que no nos vamos a quejar en nada, ¿no? Y me costó un montón no quejarme, que los médicos no venían, que no le hacían los estudios rápido, que la enfermera, pero necesitamos entender que estos procesos que vivimos, si son procesos, viene con un mayor peso de gloria. Y cuando hablo de peso de gloria, estoy hablando de un mayor peso de Cristo en nosotros. Amén. Es maravilloso. Ahora, deberíamos saber cuál es la diferencia de un proceso a una prueba, de un proceso a una consecuencia. Porque por ahí yo escucho que a las consecuencias se le llaman pruebas. Y no es así. El proceso viene del Señor y viene por un tiempo, nada más. Pero las consecuencias, ¿sí?, también vienen, pero no se van hasta que no haya un cambio en nosotros. ¿Están de acuerdo con esto conmigo? Miren, 1 Pedro 5:10, que no le di ese versículo, me vino recién. 1 Pedro 5:10 dice, Pedro dice, en su bondad Dios los llamó a todos ustedes, a todos nosotros, ¿a qué? A participar de su gloria eterna, de ese propósito que estamos hablando y que lo tienen que entender todos. Por medio de Cristo Jesús. Entonces, la palabra entonces significa mucho acá. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo. ¿Cuánto? Los procesos se sufren un poco de tiempo. Él los va a restaurar, Él los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Ese es el proceso. No le llamemos proceso a algo que nosotros tenemos la culpa. Por ahí somos malos administradores de nuestra vida, de nuestro cuerpo, somos malos administradores del dinero. Y enseguida le decimos, estoy en un proceso de escasez. Y no, si no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, si no estás administrando bien tu dinero, y te vas a mantener en la escasez siempre. Pero si vos haces lo que Dios te esté hablando, en nosotros los hijos de Dios ponemos el diezmo. ¿Por qué? Porque no es que le damos a Dios, lo ponemos, no le damos. ¿Sabes por qué no le damos? Porque todo viene de Él y todo va a volver a Él. Él es el que nos dio la salud, el que nos da todas las cosas, vuelve de nuevo a Él. Por eso es que yo le decía a los maestros de escuela bíblica, no le digan, esta es la hora que le damos al Señor, porque nosotros no le damos. Nosotros le devolvemos al Señor. ¿Ves cómo cambia el pensamiento? Y esta es la necesidad que podamos ir entendiendo. Así que tenemos que empezar a ir amando estas mediciones que vienen de parte del Señor. Número 3, también podemos ser medidos a través de la oración. Y puse este punto porque estamos en este tiempo hablando de la oración. ¿Cómo? Y bueno, yo veía que hay una necesidad tremenda de crecer en la oración,
de crecer, que nuestras oraciones deben salir de nuestros enfoques para enfocarnos o para tener la posición de cómo Dios ve para poder orar. La oración es algo espiritual, es algo que Dios creó. ¿Sabes para qué? Para que nosotros pudiéramos escuchar al Padre y el Padre nos dijera cuáles son sus planes. Pero a veces nos mantenemos como niños en las oraciones. ¿Y cuál es nuestra oración de niño? La oración de niño es, Señor, dame. Dame, Señor, mira a mi hijo, mira mi casa, mira a mi marido, mira mi trabajo, mira que quiero un auto, mira. Todo miran para ellos. ¿Vieron que los niños dicen mi mamá, mi casa, mi auto, así estamos nosotros? Y es tiempo que comenzamos a crecer. No podemos seguir manteniéndonos como niños porque ya estamos siendo adultos. No sé cuántos años hace que está en el Señor y cómo son tus oraciones. Pero obviamente tienen que salir de vos mismo. Tenemos que migrar de nosotros para poder contemplar y tener otra visión de las cosas. Yo quiero mi casa, yo quiero mi auto. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño. ¿Ustedes se imaginan que yo me pare y siga hablando como cuando era niña? No me entendía nada cuando era niña, ahora no sé, pero tenemos que ir cambiando. A ver, a mí me costó un montón cuando fui entendiendo el nuevo pacto, que la oración ya no era acomodada como yo quería, sino que ahora se trataba de lo que Él quiere. Entonces decía, Señor, si me oro y te pido que me bendiga, ya tengo una verdad que ya fui bendecida con todo tipo de bendición en los lugares espirituales. ¿Qué bendición le voy a pedir? Si ya fui bendita. Ustedes también. ¿Qué voy a orar, Señor? Como conviene. ¿Cómo conviene a quién? ¿A Claudia? No, como conviene a Dios. Por eso necesito escuchar para ver cuál es la oración que tengo que hacer conforme al reino de Dios. No conforme a mí, sino como Él quiere. Cuando estamos en pleno proceso, ¿cuál es nuestra oración? Nuestra oración es en una autoconmiseración tremenda, como dije recién, y empezamos, ay, ayúdame ahora, ¿cómo voy a hacer, Señor? Sácame, sáname, libérame, provéeme. Y estamos ahí, en esa oración. Ay, ¿por qué a mí? Otra vez me pasan las cosas, todo me pasa a mí. Y ahí estamos cuestionando los procesos de Dios. ¿Y por qué Dios me querrá en esta situación? ¿Y quién te puede decir a vos si quiere entender el proceso en el que Dios te ha puesto y para qué? No se trata de nosotros, no se trata de mí, se trata de ese plan eterno donde vos y yo tenemos que participar. Fuimos llamados a eso. Aún me esté muriendo, aún tenga el peor diagnóstico, lo que sea, nadie me para contra tanta verdad, porque todo lo que viene a mi vida es puesto ¿por quién? Por Dios, conforme a su plan. No voy a dejar de orar, que Dios me sane, no voy a dejar. Eso sí, lo voy a seguir haciendo, pero también tenemos que aprender a escuchar a Dios, con qué sentido vamos pasando todos estos procesos. Nuestra oración también deben ser desde el Hijo, desde Jesús, porque serán conforme al Padre. Por ejemplo, me vino un ejemplo, Jesús, en pleno proceso, ustedes se imaginan, Él estaba por ser crucificado, estaba siendo llevado a la cruz. El Señor podría haber dicho, no quiero ir, no voy a ir. A ver, ¿cuál fue la oración de Él? ¿Se acuerda alguno cuál fue la oración? Padre, ¿qué le dice? Padre, no se haga. Pásame. Pero estaba hablando de otra, bueno, en algún momento vamos a hablar de lo que es la copa. Pero estaba diciendo, hace tu voluntad. Porque él era un entendido, que venía con un plan de parte de Dios. Él sabía que tenía que ir a la cruz y no estuvo cuestionándole a Dios, ¿por qué me va a mandar? Yo que soy tu único hijo, que ¿por qué? Lo mandó porque era necesario para cumplir un plan. Y vos y yo tenemos una asignación en este plan, propósito eterno,
que nos van a pasar cosas porque necesitamos sufrir un poco de tiempo en diferentes situaciones para poder ir dando a la medida que se requiere para poder estar en ese plan de Dios. Por eso te pido que si vos entendés que es bueno, es agradable, que hay algo eterno, que no lo alcanzamos a dimensionar, no nos quejemos. No nos quejemos de los procesos, pero sepamos que son procesos. Les quiero contar una cosa. Todos saben que la familia Altamirano tiene unos mellicitos que son casa de contención, ¿no? Ellos tienen sus mellicitos que nacieron antes de tiempo y se lo dieron para que lo tengan cuidando, que siempre andan por acá los chicos. La nena, al ser prematura, nació con una displasia pulmonar. Entonces, necesita cada tanto, se internan y no son internaciones breves, sino que son internaciones muy largas. Juan está sin trabajo, entonces están viviendo de algunas cosas que venden o de algunas ayudas que están teniendo. Y sabiendo esto, que ella estuvo toda la otra semana internada, vino a la reunión el sábado, el lunes internada de nuevo con la bebé. Saben que le mando un mensaje, le digo Euge, porque al no tener crédito, ella después busca un lugar donde recibir los WhatsApp y nos manda, ¿no? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Y Euge me contesta, y quiero compartirlo con ustedes, no para resaltar a Eugenia, sino para resaltar cuando vos estás parada en una posición y sos entendida en los tiempos de Dios. Y ella me contesta palabras textuales. Tengo ganas de llorar, de patalear, de mandar todo a freír papas. Pero cuando pienso quién escribió cada uno de mis días, se me pasa. Nunca le escuché quejarse. Yo creo que muchos de los que están acá no se quejan. Hoy estoy cansado, estos bebés pesan. No está. Para mí le dije, Eugenia, esto es algo glorioso porque estás entendiendo y no estás renegando con un proceso que le duele. Le duele un montón. Que no tendrá para comer muchas veces también. Me lo podría haber dicho. Mira, no tengo para comer, no tengo días que como no me dan más la comida en los hospitales. Antes se acuerda que se le daban a la madre, al hijo, ahora no le dan. Y yo dije, qué tremendo. Si yo fuera como Euge, en vez de estarme quejando, simplemente digo, ya sé, porque cada uno de tus días fueron escritos en el libro de la vida y no me va a faltar nada, porque sé que hay una posición, sé que hay alguien que está dirigiendo toda mi situación económica, está dirigiendo toda mi familia. Oremos para que el Señor nos lleve a este entendimiento tan grande que realmente estaba teniendo ella. Pero también quiero decirte que cuando pases por estas mediciones, primero animarte a medirte vos misma. Empieza a medirte cómo hablas. Empieza a medirte qué cosas pensás, qué pensamientos hay adentro tuyo. ¿Qué te dice el alma cuando pasás esos procesos? ¿A quién le voy a dar si no me alcanza para mí? Mira si le voy a dar a otro. O ¿cuáles son? ¿Por qué eso va a determinar en qué naturaleza estás? Si estás en la de Cristo, si estás viviendo en la fe de Cristo o no. Entonces es importante que veamos todo esto. Número 4, ahí estoy. Hasta que aquí, miren, vamos a seguir leyendo Ezequiel, que estábamos leyendo 47 del versículo 6. Quiero resaltar el versículo 6 en esto. ¿Se acuerdan que ese hombre venía midiendo primero las rodillas, a los tobillos, después ¿a dónde? Después a la cintura. Después vuelve a medir, ¿no?, esos 530 metros más y dice que ahí el hombre le hace una pregunta a Ezequiel y le dice, ¿ha estado observando? Después me llevó de regreso a la orilla del río. Yo le he leído muchas veces esta historia, pero este versículo 6 me captó la atención. ¿Saben por qué? Porque obviamente esa pregunta que le dice, ¿estás observando? Es como que el Señor le estuviera diciendo, ¿te das cuenta? Esta vez no diste a la medida. ¿Qué se espera? No diste a la medida. Y cuando nosotros no damos la medida, ¿a dónde somos llevados de nuevo? A la orilla.
Y sabes que ir a la orilla es una pérdida de tiempo. Otra vez, tenemos que ver otra vez. Pero en esta ocasión a él le sirvió porque pudo tener otra perspectiva, otra visión de cómo cuando comenzó, de ver el por qué era la necesidad de dar a la medida. Fijémonos aquí en el versículo, antes de ir a seguir en el versículo, quería resaltar esto, porque yo ahí me detuve a pensar qué cosas no me están dejando dar a la medida a mí, muchas veces, ¿sí? Y esto hablo por mí, ¿no? Por mí. Y generalmente no estoy dando la medida o estoy yendo más lento por los obstáculos que tengo en la vida, que van sucediendo. Pasa cuando no hablo en el momento correcto las cosas que tengo que hablar y quedan guardadas en el corazón. Porque hay cosas que necesitan hablarse en un tiempo correcto. Porque toda cosa guardada, guardemos el corazón. Cuando hay falta de perdón, o tampoco se lo puedo dar al otro el perdón. Esas cosas quedan guardadas, esas cosas no nos dejan dar a la medida. Una vez estaba muy cansada y vino una pastora de atrás y me dice, ¿qué te anda pasando a vos que estás media caída? Ay, no sé, le digo, me siento cansada. Mira que yo no me canso fácilmente, le digo, yo ando. Y dice, ¿sabes qué? Fíjate si no estás cargando peso muerto. ¿Peso muerto? Dije yo. Entonces después le digo, ¿qué me quisiste decir con eso? Y yo me sentí cansada igual que vos, dice, y el peso muerto para mí son personas que no quieren pasar por la cruz. Esas personas que las tenés que cargar para todos lados, llevándola, trayéndola, haciéndole ver, personas que conocen que tienen que pasar por la cruz, pero no quieren pasar por la cruz. Deciden seguir viviendo como están viviendo y eso es cargar con un peso muerto. ¿Alguien cargó alguna vez un muerto? ¿Vos sí? Claro, porque mientras tiene vida es más liviano, pero cuando está muerto, está muerto. O sea, es un peso. Y yo me di cuenta que era verdad y el Espíritu Santo me dijo, eso te está pasando. Estás cargando con algo que tenés que dejarlo porque está muerto. No quiere de Dios. ¿Por qué insistís en darle el discipulado, en hacer que haga las cosas? No insistás, porque no quieres. Fue su decisión ser muerto, no pasar por la cruz. ¿Se entiende lo que digo? A veces cargamos con estos pesos. Esto me estaba pasando a mí. Yo estoy abriendo el corazón con ustedes. Me pasa también cuando me desenfoco, porque está tan lleno mi corazón que termino desenfocando y viendo situaciones acá en la tierra cuando mi mirada tiene que estar en otro lado, en las cosas espirituales. Nos desenfocamos cuando queremos atesorar, hay cosas en nuestro corazón que es nuestro trabajo, nuestro negocio. Nos desenfocan muchas veces cuando no están ocupando el lugar que corresponde. Otra de las cosas también que me estaba pasando es que estaba yendo más lento porque me cuesta delegar cosas. Algunos dirán, ¿qué te va a costar delegar? Sí, me cuesta delegar cosas. Y eso también me estaba haciendo más lenta en esta medición. Entonces, que nos podamos ir viendo por dentro qué cosas nos están haciendo que vayamos lento, que nos demos a la medida que Dios está esperando de nosotros. El no ir a la cruz todos los días, el seguir con mi voluntad, con mi manera de pensar, con lo que yo siento, con lo que yo creo, en eso sí, no me deja avanzar. Entonces necesitamos todos los días estar en una posición de cruz, crucificarnos todos los días. Y acá viene el punto que quería hacerles ver de la perspectiva que este hombre lo llevó a ver allí desde la orilla a Ezequiel. En el versículo 7, para terminar vamos a leer estos versículos. Versículo 7 del capítulo 47. Dice, al volver me sorprendió ver, mira, recién ahí se da cuenta Ezequiel, al volver me sorprendió, dice, ver muchos árboles que crecían en ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces.
Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Dijimos que el río, ¿qué significaba? ¿Qué es lo que era? La vida de Cristo. Todo lo que va donde llegue en nuestro ser, miren lo que va haciendo este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces, florecerá la vida a donde llegue estas aguas. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde En-Gadi hasta en Egalaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que del Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán y quedarán saladas. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues se riega con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. ¡Wow! Todo eso estaba viendo Ezequiel. Y la última pregunta que te hago, ¿cómo sabemos si estamos dando a la medida? ¿Cómo sabemos si estamos dando a la medida? ¿Sabes qué? Porque vamos a ver, la respuesta está entre el versículo 9 y el versículo 12. Porque la vida de Cristo corre en nosotros. Porque la vida de Cristo nos saca de muerte a vida. Porque trae descanso. Los peces significan el descanso que nosotros tenemos, el comenzar a disfrutar de todas las cosas. La vida de Cristo es una abundancia para los que estamos en la tierra sobrenatural, pero para los que vivimos en una posición eterna es lo natural. Hay abundancia, abundancia de todo. Miren, cuando tocamos a otras personas, traemos vida. ¿Por qué? Porque está la vida de Dios en nosotros. Así nos damos cuenta que estamos dando a la medida que le espera, porque hay todas estas consecuencias. Amén. Yo quiero invitarte, si te podés poner de pie, invitarlo a los chicos. Como conclusión, ¿sabes qué te quería decir? Que la invitación de esta noche es que podamos ocuparnos y preocuparnos por dar a la medida, siendo exactos, a la medida que Dios está esperando. Si tenés que alivianar carga, hacelo. Si tenés que sacarte de encima muertos, hacelo. Si tenés que perdonar a alguien, hacelo. Si tenés que, qué sé yo, si tenés que subirte a la cruz de nuevo y volver a esa posición, hacelo, porque es en beneficio tuyo. Vas a ir a un entendimiento y otra dimensión de parte del Señor en el conocimiento. Y ya todas estas cosas que nos suceden van a ser pasajeras, ya no van a tener la importancia que tienen. Amén. Anímate a despojarte, anímate, deja que el Espíritu Santo medite vos mismo también. ¿Cuánto de Cristo hay adentro tuyo? Si es algo que todo el tiempo el Señor me venía diciendo, que dejemos de jugar a ser evangélicos. Dejemos de jugar a ser cristianos. Vengo a la iglesia, canto 2 o 3 canciones y después vivo, como quiero. Llegó un tiempo de verdad en nosotros, de ser expuestos. Esto es una causa que nosotros debemos seguir. ¿Saben los dolores de cabeza? Que a veces vivimos con la persona que todavía están en la carne y quieren seguir viviendo así. Sí, la podés vivir, pero ¿sabe qué pasa? Joden. Nos hacen perder el tiempo, todo el tiempo. Porque cuando ya debemos vivir como espirituales, todavía vivimos como niños carnales. Este es un tiempo de determinación. Deja que el Espíritu Santo realmente te dé la medición que corresponde para el tiempo que estás viviendo. Dice Efesios 4:19, en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud que es en Cristo Jesús. Te invito a que cantes esta canción, cierre tus ojos
y vayas preguntándole al Señor en dónde te detuviste, por qué no estás avanzando.